Chiloé oscuro. Hay lugares donde la geografía no solo define el paisaje, sino también la mente de quienes lo habitan. Chiloé es uno de ellos, un archipiélago del sur de Chile, donde la lluvia es casi permanente, donde los bosques parecen no terminar nunca, donde la niebla se arrastra entre los cerros como si no quisiera irse, y donde el mar no rodea la tierra, la invade. Durante siglos, Chiloé estuvo prácticamente aislado del resto del país. La comunicación era lenta, peligrosa, a veces inexistente. En invierno había pueblos que pasaban meses sin contacto con el exterior. Y en ese aislamiento prolongado, en ese silencio interrumpido solo por el viento y las olas, se formó algo más que una cultura. Se formó una visión del mundo. Desde la llegada de los españoles, en el siglo XVI, Chiloé fue considerado un territorio extraño, no solo por su clima o su geografía, sino por lo que ocurría en él. Los misioneros dejaron registros de comunidades donde la frontera entre lo religioso, lo natural y lo sobrenatural no estaba clara. Había curanderos, machis, brujos, hombres y mujeres que decían comunicarse con fuerzas invisibles. Personas a las que se acudía no solo para sanar, sino para dañar, para proteger, para hacer desaparecer. Con el paso de los siglos, esas prácticas no se extinguieron, se organizaron. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, documentos judiciales y procesos reales dan cuenta de la existencia de una sociedad secreta en Chiloé, conocida como la Recta Provincia, también llamada la Mayoría. No es un mito. Existen actas, declaraciones, interrogatorios. Según estos documentos, se trataba de una organización de brujos con jerarquías, normas, castigos y territorios definidos. Tenían iniciaciones, tenían pruebas, tenían rangos. Y según testigos de la época, tenían control. Se decía que la Recta Provincia regulaba quién podía ejercer la brujería en la isla, que castigaba a quienes actuaban sin permiso, que decidía cuándo se enfermaba a alguien y cuándo no debía sanar, que enviaba males, que provocaba accidentes, que hacía perderse a las personas en los bosques, que controlaba criaturas. Uno de los elementos más inquietantes de estos relatos es la mención reiterada a cuevas. Lugares específicos donde los brujos se reunían, sitios donde se realizaban ceremonias, donde se guardaban objetos, donde se formaban nuevos miembros. En los procesos judiciales del siglo XIX aparecen nombres de sectores concretos: Kicabí, Tenaún, las costas del norte de la isla. Testigos describieron entradas ocultas, túneles naturales, cámaras internas. En una de estas cuevas, según las declaraciones, se encontraba la sede principal de la organización. Y no era solo un lugar de reunión. Se hablaba de pruebas, de rituales, de transformaciones simbólicas y de algo más. Aparece reiteradamente en los testimonios la figura del imbunche, no como un simple ser del folclore, sino como una presencia asociada a estos grupos. Se lo describía como un ser humano deformado desde la infancia, sometido a rituales, destinado a cuidar las cuevas. Una criatura que no caminaba de forma normal, que emitía sonidos extraños, que era utilizada como guardián. En los procesos judiciales, algunos testigos juraron haberlo visto. Otros dijeron haberlo oído. Y lo más inquietante es que muchos de estos relatos fueron hechos bajo juramento, ante autoridades, en juicios reales. Durante esos procesos, se recogieron decenas de testimonios de personas que aseguraban haber sido víctimas de maleficios. Personas que hablaban de enfermedades repentinas, de dolores que ningún médico podía explicar, de visiones nocturnas, de presencias en los caminos, de voces que los llamaban desde el bosque. Algunos decían haber visto luces desplazarse entre los árboles. Otros hablaban de figuras pequeñas que cruzaban los senderos, de animales imposibles. Chiloé, para quienes vivían allí, no era un lugar donde existieran cuentos. Era un lugar donde pasaban cosas. El paisaje mismo parecía alimentar esa percepción. Enormes extensiones de bosque nativo, tan densas que la luz apenas toca el suelo.
zonas donde incluso hoy la orientación se pierde en pocos metros, canales donde la neblina baja de golpe y borra el horizonte, playas donde la marea puede subir varios metros en minutos, sectores donde los sonidos viajan de forma extraña, distorsionada. En ese entorno, perderse no es difícil. Y durante siglos, perderse muchas veces significó no volver. Registros parroquiales y relatos locales hablan de personas que salieron a buscar leña y nunca regresaron. De pescadores cuyos botes fueron encontrados vacíos. De cuerpos que aparecieron semanas después en lugares imposibles, o que nunca aparecieron. En muchas de esas historias siempre hay un detalle en común. La última vez que fueron vistos, se dirigían hacia sectores del bosque o del mar considerados malos. Sectores donde, según se decía, no se debía entrar solo. Con el tiempo, estas desapariciones comenzaron a asociarse no solo al paisaje, sino a entidades, a presencias, a criaturas. El Trauco, por ejemplo, es una de las figuras más conocidas de Chiloé. Pero en su origen no era un personaje infantil. Era descrito como un ser bajo, deforme, de fuerza anormal, que vivía en los bosques profundos y que podía paralizar a quienes lo miraban. Se decía que su presencia se sentía antes de verse. Un olor, un silencio repentino, un peso en el aire. Algunos campesinos aseguraban haberlo encontrado en senderos estrechos, bloqueando el paso, inmóvil, mirándolos, y que después de eso estuvieron días enfermos. La fiura, el camagüeto, criaturas acuáticas y terrestres, también aparecen en relatos ligados a encuentros. Animales que no se comportaban como animales. Formas vistas al amanecer entre la niebla. Sombras que cruzaban los canales. Luces que se movían sin embarcaciones visibles. Y por encima de todas, una figura atraviesa casi todos los testimonios vinculados al mar. El Caleuch. Desde el período colonial existen registros de marinos y habitantes de la isla que hablaban de un barco luminoso, visto en noches sin luna, que aparecía y desaparecía sin dejar estela. Un navío que, según se decía, no siempre tenía la misma forma. A veces parecía antiguo, otras moderno. A veces se oía música, otras gritos. Se decía que quienes lo veían de cerca enfermaban, o se perdían, o no volvían a ser los mismos. En la tradición local, el Caleuche no era solo un barco fantasma. Era un lugar, un espacio donde se llevaban a quienes el mar no devolvía, donde, según algunos relatos, operaban también los brujos, donde se pactaba, donde se transformaba a los hombres. Lo inquietante es que en bitácoras y reportes antiguos hay menciones a luces sin origen claro en los canales de Chiloé, apariciones breves, cambios repentinos en el mar, fenómenos que no se explicaban con faros ni embarcaciones conocidas. Durante el siglo XX, con la llegada más estable del Estado, la educación formal y la medicina moderna, muchos creyeron que estas historias desaparecerían, que quedarían como folclore, como recuerdos de otro tiempo. No ocurrió. Hasta hoy, en sectores rurales de Chiloé, se repiten testimonios de personas que aseguran haber visto figuras cruzando los caminos de noche, de oír pasos alrededor de casas aisladas, de escuchar su nombre pronunciado desde el bosque cuando no hay nadie, de encontrar animales muertos sin signos claros de ataque, de ver luces moverse entre los árboles o sobre el mar. Pescadores hablan de zonas donde los instrumentos fallan, donde el sonido cambia, donde el agua se vuelve repentinamente espesa. Algunos dicen haber visto sombras desplazarse bajo sus botes. Otros relatan cantos lejanos sin origen identificable. Otros simplemente evitan ciertos lugares, sin explicar por qué. Porque en Chiloé, todavía hoy, hay lugares donde la gente no entra sola, y no porque lo diga un mito, sino porque así se ha hecho siempre. Con el paso del siglo XX, Chiloé comenzó a conectarse más con el continente. Llegaron carreteras, radio, electricidad, hospitales. Desde afuera, la isla empezó a verse como un lugar pintoresco, turístico, lleno de iglesias de madera y tradiciones. Pero bajo esa imagen, en los sectores más aislados, el relato nunca se suavizó.
simplemente se volvió más bajo, más reservado. Investigadores, antropólogos y periodistas que han trabajado en Chiloé coinciden en algo. La gente no habla de estas cosas a la ligera. No lo hacen como quien cuenta un cuento. Lo hacen con cautela. A veces piden no ser grabados. A veces cambian nombres. A veces piden que ciertas zonas no se mencionen. Y cuando describen lo que vieron, lo hacen sin adornos, sin dramatismo, como si narraran un accidente. Uno de los testimonios más repetidos es el de personas que, al caer la noche, han visto figuras cruzar los caminos rurales. No animales, no personas reconocibles, formas bajas o demasiado altas, a veces quietas, a veces desplazándose sin ruido. En varios relatos, quienes las vieron aseguran haber sentido primero una presión repentina en el cuerpo, una sensación de mareo, un frío localizado, como si el aire cambiara solo alrededor de ellos. Otros testimonios hablan de encuentros en el bosque. Leñadores que siguieron ruidos pensando que era ganado y terminaron frente a claros donde no había nada, salvo un silencio absoluto. Personas que aseguran haber oído risas o llantos a distancia, imposibles de ubicar. Gente que afirma haber sido llamada por su nombre desde zonas donde no había nadie más. Algunos relatan haber visto luces moverse entre los árboles. No luces fijas, no linternas, esferas tenues a baja altura que se desplazan y se detienen. En varias versiones, al acercarse, el entorno se vuelve extraño. Los sonidos se apagan, los animales desaparecen, el tiempo parece alargarse. Después, la luz se va. Y quien la vio regresa con la sensación de haber estado fuera durante mucho más de lo que indica el reloj. En las costas, los testimonios cambian de tono, pero no de inquietud. Pescadores hablan de noches donde el mar parece demasiado calmo, donde no hay reflejos, donde la oscuridad es completa. En esas noches, algunos dicen haber visto estructuras luminosas a lo lejos, oído música, golpes en los cascos. Otros relatan haber perdido la orientación a pocos metros de la orilla, como si algo alterara la percepción del espacio. Hay informes modernos de embarcaciones encontradas a la deriva sin explicación clara, de equipos que dejan de funcionar por minutos, de personas que regresan a puerto sin poder describir exactamente qué ocurrió, solo que algo estaba allí. Cuando se revisan los archivos históricos, resulta inquietante comprobar cuántos de estos relatos actuales se parecen a los de hace 200 años. Luces en el mar, figuras en los caminos, enfermedades repentinas, personas que se pierden a metros de sus casas, zonas donde nadie quiere entrar. La pregunta inevitable es si todo esto puede explicarse desde la ciencia. Y la respuesta honesta es que, parte, sí. Chiloé es un entorno extremo. Humedad constante, aislamiento, bosques cerrados, acústica natural que distorsiona sonidos, gases orgánicos que emergen del suelo, fosforescencia marina, corrientes impredecibles, bancos de niebla densos capaces de desorientar incluso a navegantes expertos. Todo eso puede provocar visiones, errores de percepción, accidentes. El aislamiento prolongado, además, construye culturas donde el relato cumple una función social. Advierte, protege, marca territorios peligrosos, da sentido a lo inexplicable. Pero incluso considerando todo eso, hay algo que no se disuelve por completo. Porque la recta provincia existió, porque hubo juicios, porque hubo declaraciones formales sobre rituales, jerarquías y prácticas, porque hay cuevas reales asociadas a estos relatos, porque las desapariciones están registradas, porque los testimonios siguen apareciendo, y porque muchas personas, aún hoy, insisten en que lo que ocurre en Chiloé no es solo psicológico. Antropólogos que han trabajado en la isla sostienen que allí se conserva una de las visiones del mundo más completas de Sudamérica, donde lo natural y lo sobrenatural nunca fueron separados del todo, donde la brujería no era fantasía, sino una tecnología cultural, un modo de explicar, influir y controlar. Desde ese punto de vista, las criaturas de Chiloé no serían monstruos literales,
sino manifestaciones simbólicas de fuerzas reales: enfermedad, aislamiento, sexualidad, mar, muerte, poder. Pero incluso quienes sostienen esa mirada reconocen que hay relatos que no encajan cómodamente en ninguna categoría. Relatos de encuentros directos, de presencias físicas, de efectos que no se repiten como sugestión. Y es allí donde el terror verdadero aparece. No en la criatura, sino en la persistencia, porque los mitos suelen morir cuando se explican. En Chiloé, no. Se transforman, se adaptan, se repliegan, pero no desaparecen. Hoy, cuando cae la noche sobre los bosques del archipiélago, cuando la niebla cubre los canales y las casas quedan separadas por kilómetros de oscuridad, todavía hay personas que apagan luces, que evitan nombrar ciertas cosas, que cambian de ruta, que no responden cuando oyen su nombre desde afuera, no porque crean en cuentos, sino porque viven en un lugar donde, desde hace más de 4 siglos, demasiada gente ha visto demasiado. Tal vez Chiloé sea solo un territorio duro, aislado, que empuja a la mente a llenar los vacíos. O tal vez sea uno de esos lugares donde las capas de historia, miedo, creencias y fenómenos reales se acumularon hasta formar algo que no se deja separar. Un espacio donde no todo lo que ocurre fue registrado. Un lugar donde no todo lo que se pierde vuelve. Y donde, incluso hoy, hay sectores del bosque y del mar que siguen siendo evitados, como si la isla misma recordara. Si este documental te impactó, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like, comentar y activar la campanita, para que no te pierdas los próximos relatos de misterio y terror, porque todavía quedan muchos lugares donde la historia no terminó de contarse.